Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro del taller de lectura del concepto de la angustia. Estamos en el capítulo 4 y dentro del capítulo 4 vamos a comenzar a leer el apartado número 2, un pasaje muy comentado del libro que se titula La angustia ante el bien. Lo demoníaco. En nuestro tiempo se oye hablar mucho menos que antes acerca de lo demoníaco. Por lo general ya no se atiende para nada a aquellos pasajes aislados que el Nuevo Testamento nos ofrece sobre este punto. Los teólogos, por su parte, prefieren explicar dichos pasajes recurriendo a ciertas observaciones más o menos profundas en torno a uno que otro pecado contra la naturaleza. En estas observaciones se pueden encontrar a su vez no pocos ejemplos de cómo la bestialidad ha llegado a alcanzar tanta fuerza sobre el hombre que éste casi estaba manifestándose de una forma típicamente animal en algunos de sus sonidos inarticulados o en la mímica y en la mirada. En esto naturalmente hay grados. A veces la bestialidad alcanza una marcada preponderancia en los rasgos faciales del hombre, lo que Lavater llamaría su expresión fisonómica. Otras veces se trata solamente de un cierto reverbero, algo así como un relámpago que cruza por el rostro humano y nos delata lo que hay allá adentro. En relación con esto último, ¿quién de nosotros no ha comprobado alguna vez cómo una mirada o un gesto de locura repentinos, más rápidos incluso que el instante más fugaz, hacían parodia, burla y chacota del hombre inteligente, sesudo e ingenioso con quien estábamos conversando? Mil disculpas. Las acotaciones de los teólogos sobre este particular puede que sean totalmente exactas, pero lo que aquí importa es el fondo del problema. Generalmente se describe este fenómeno de tal manera que resulta evidente a todas luces que aquello de que se está hablando es la esclavitud del pecado. Yo no acierto a describir mejor este estado que recordando aquel juego en el que dos se ocultan bajo una capa para hacerse pasar por una sola persona y mientras la una habla, la otra gesticula el tuntún sin que sus gestos guarden ninguna relación con las palabras que se dicen. Este es, poco más o menos, el modo con que el bruto se ha revestido de la figura del hombre, caricaturizándola constantemente con sus gesticulaciones y tarascadas. Sin embargo, la esclavitud del pecado no es todavía lo demoníaco. Una vez que el hombre peca y permanece en el pecado, son posibles dos formaciones o grupos, de los cuales uno ya ha quedado descrito en el apartado anterior. Si no se atiende a esto, es imposible definir lo demoníaco. En la primera formación tenemos que el hombre está en pecado, pero se angustia por el mal. Esta formación, vista de una perspectiva más elevada, se halla en el bien, pues por eso mismo tiene el individuo angustia del mal. La segunda formación es lo demoníaco. El individuo está en el mal y se angustia ante el bien. La esclavitud del pecado es una relación forzada con el mal, pero lo demoníaco es una relación forzada con el bien. Por eso, lo demoníaco solo aparece debidamente cuando es acosado por el bien, el cual se le acerca fuera de su límite. En este sentido es muy digno de notar cómo en el Nuevo Testamento lo demoníaco solo llega a manifestarse cuando Cristo hace acto de presencia en su contorno. Y entonces, ya sean los demonios legión, ya se trate de un demonio mudo, ¿sí? Ahí refiere a la cita en Lucas 11:14, el fenómeno siempre es el mismo, es decir, de angustia ante el bien. Pues la angustia puede expresarse con igual perfección en la mudez que en el grito. El bien significa, como es obvio,
la reintegración de la libertad, la redención, la salvación, o como se la quiera llamar. En los tiempos antiguos se hablaba con mucha frecuencia acerca de lo demoníaco. Claro que aquí no tiene mayor importancia el hacer estudio o el haberlos hecho con anterioridad, que lo pongan a uno en forma para recitar o simplemente citar un montón de libros curiosos y eruditos. Bastará con que se bosquejen sin mayores dificultades los diversos puntos de vista y todos ellos son posibles e incluso reales en distintas épocas determinadas. Esto desde luego puede encerrar su importancia una vez que la diversidad de puntos de vista nos podrá conducir hasta la definición del concepto que se busque. En primer lugar, lo demoníaco puede enfocarse desde el punto de vista estético-metafísico. En este caso, el fenómeno cae dentro de categorías tales como desgracia, destino, etc., permitiendo ser considerado por analogía con la demencia congénita u otras desgracias similares. El fenómeno provoca entonces compasión. Pero del mismo modo que estar siempre ardiendo en puro deseos es la más vil de todas las habilidades del solitario empedernido, así también la compasión, en el sentido en que se la da toma de ordinario, suele ser la más miserable entre todas las virtuosidades y destrezas de los que viven en sociedad. La compasión, en este sentido, está muy lejos de beneficiar al que sufre, más bien es una tapadera que encubre el propio egoísmo. Porque no resulta nada cómodo el ponerse a pensar profundamente en semejantes fenómenos, y la compasión nos sirve como de salvoconducto para seguir transitando por la superficialidad. La compasión solamente cobrará su auténtico sentido cuando el compasivo se conduzca en ella y con respecto al que sufre, de tal manera que comprenda con la mayor rigurosidad que es su propia causa la que está en juego. Solo será auténtica compasión cuando el compasivo sepa identificarse con el que sufre, de tal suerte que su lucha por buscar una explicación al mal del otro sea también una lucha por sí mismo, habiendo renunciado de antemano a todo lo que sea vacuidad intelectual, sentimentalidad o cobardía. Y cosa curiosa, es más que probable que el compasivo entonces empiece a darse cuenta de que el que compadece es distinto del que padece en cuanto que su sufrimiento es aún mayor. Si la compasión se comporta así con lo demoníaco, entonces ya no se tratará de proferir algunas palabras de consuelo, dar una limosnita o simplemente encogerse de hombros. Pues si uno se lamenta, será porque tiene algo de qué lamentarse. Es claro que lo demoníaco nos puede alcanzar a todos si ello es una cosa del destino. Esto es innegable. Sin embargo, en nuestra época llena de cobardía, se hace todo lo posible con el fin de mantener a distancia cualquier pensamiento recoleto. Para conseguirlo, se recurre a toda clase de distracciones y de empresas sonadas a bombo y platillo. Algo así como que en los bosques de América se encienden fogatas y se dan alaridos o golpes de címbalo para mantener alejados a los animales salvajes. A esto se debe también que en nuestra época se sepa tan poco acerca de las más altas inquietudes del espíritu, y en cambio todo el mundo sepa tantas cosas en torno a los innumerables conflictos frívolos entre hombre y hombre u hombre y mujer, conflictos que traen inevitablemente la refinada vida de los grandes salones y las deliciosas tardes en sociedad. Pero, si la auténtica compasión humana asume el papel de fiadora y deudora de los sufrimientos ajenos,
entonces no tendrá más remedio que empezar poniendo en claro hasta qué punto entra en juego el destino y en qué medida lo hace la culpa. Es preciso que esta distinción se lleve a cabo con toda la pasión de la libertad, no sólo con una pasión apesadumbrada, sino también enérgica. De esta suerte se mantendrá dicha distinción aunque todo el mundo se hunda e incluso aunque uno crea que la propia entereza inamovible va a causar un daño irreparable. En segundo lugar, lo demoníaco ha sido tratado por la vía del enjuiciamiento ético. De todos es de sobra conocido con qué espantoso rigor se lo ha perseguido, descubierto y castigado. Los hombres de nuestro tiempo se llenan de escalofrío con el solo relato de esos hechos, a la par que se ponen blandos y se enternecen, con la sola idea de que en nuestra época ilustrada ya no se trate a los seres humanos de modo semejante. Sea, y enhorabuena, pero ¿acaso es mucho más digna de alabanza la pura compasión sentimental? No me toca a mí juzgar o condenar aquella conducta antigua. Mi oficio en este punto es de mero espectador. Con todo, creo que el hecho de que tal conducta fuera tan severa éticamente nos viene a demostrar precisamente que su compasión era de mejor quilate. Esa conducta, al pretender identificarse en espíritu con el fenómeno expuesto, no encontraba de él otra explicación sino la de la culpa. Por eso, al comportarse así, aquellos hombres estaban completamente convencidos de que el mismo endemoniado, atendiendo a su mejor posibilidad, debía en última instancia desear que se empleasen con él la máxima crueldad y rigor. ¿No ha sido, para aducir un ejemplo tomado de una esfera similar, no ha sido acaso San Agustín el que aconsejaba diversas penas, incluso la muerte contra los herejes? ¿Acaso no tenía compasión? ¿O acaso no tendremos que decir que su conducta se diferencia de la de nuestro tiempo en que su compasión no le hacía un cobarde? Porque desde luego no era un cobarde, y prueba de ello es que de haber él estado en el mismo caso, no hubiera dejado de exclamar: ya he caído tan bajo, quiera Dios que haya una iglesia que no me excluya de su redil y me abandone lejos de ella, sino más bien que use conmigo todo su poder. Sin embargo, como afirma Sócrates, en alguna parte de nuestro tiempo se teme que el médico emplee el bisturí y el cauterio, aunque no lo haga con otro fin que el de curarnos. Finalmente, se ha considerado lo demoníaco desde un punto de vista terapéutico. El tratamiento inicial ha sido el corriente, polvos y píldoras. Sin que se olviden las lavatinas. Es decir, que el doctor y el boticario se han puesto de acuerdo una vez más. El paciente ha quedado internado para que los demás no se amedrenten. En nuestra animosa época, nadie se atreve a decirle al enfermo que se va a morir, ni se atreve a llamar al sacerdote por miedo a que aquel se muera del susto, ni tampoco se osa decirle al enfermo que otro acaba de morir de la misma enfermedad apenas hace unas horas. El paciente ha quedado internado, la compasión suele preguntar alguna vez por él, y el médico ha prometido hacer lo más pronto posible. Uy, ¿qué toqué? Acá. Y el médico ha prometido hacer lo más pronto posible un cuadro estadístico y calcular así la media correspondiente. Y naturalmente, cuando se haya obtenido ese promedio, todo quedará más claro que el agua. Para la perspectiva terapéutica, el fenómeno es puramente algo físico y somático, y en consecuencia se actuará como lo suelen hacer los médicos con frecuencia, y como concretamente lo hacía un médico de los cuentos de Hoffman, esto es, atacando la pipa y al filmando al mismo tiempo, la cosa es bastante grave. La posibilidad de estos tres puntos de vista tan distintos nos viene a demostrar la ambigüedad característica del fenómeno, esto es, que en alguna manera pertenece a todas las esferas, tanto a la somática como a la psíquica y a la neumática. Esto indica que lo demoníaco tiene un alcance
mucho mayor del que se le supone habitualmente. La explicación no es otra sino la de que el hombre constituye una síntesis de alma y cuerpo sostenida por el espíritu. Por eso, la desorganización en una de estas esferas no puede por menos de repercutir en las otras restantes. Ahora bien, si definitivamente se cae en la cuenta del enorme alcance que ello tiene, entonces es muy probable que quede al descubierto cómo no pocos entre los mismos que estudian el fenómeno se hallan implicados en él y cómo se encuentran huellas del mismo en todo y cada uno de los hombres. Y esto es tan cierto como, como que cada hombre es un pecador. Pero creo que ya va siendo hora de que precisemos un poco el concepto de lo demoníaco después de haber visto cómo, con el decurso de los tiempos, ha llegado a significar las cosas más diversas y cómo finalmente se lo ha hecho avanzar hasta significar cualquier cosa. A este propósito, no estará nada mal que se note bien desde el principio el lugar que hemos asignado al tema dentro de toda esta obra. Por lo pronto no se puede tratar lo demoníaco dentro de la inocencia. De otra parte, es menester desechar cualquier idea fantástica acerca de una cierta forzosidad al mal, con lo que el hombre resultaría completamente malo. En este punto se nos aparece clara la flagrante contradicción de aquella conducta tan severa de los tiempos pasados. Se suponía la forzosidad de que acabamos de hablar y sin embargo se castigaba a conciencia. El castigo, desde luego, no se da meramente por razones de legítima defensa, sino también para salvar al delincuente. A unos con un castigo más suave, a otros con la pena de muerte. Pero, si se podía hablar aún de salvación, entonces no estaba el individuo, a pesar de todo, enteramente en poder del mal. Y si es que estaba enteramente en poder del mal, ¿qué contradicción más grande el castigarle? Si nos preguntamos hasta ahora hasta qué punto es lo demoníaco un problema psicológico, nuestra respuesta no puede ser otra sino la de que ello es un estado. Desde este estado puede brotar de continuo el acto pecaminoso particular, pero el estado es una posibilidad, aunque en relación a la inocencia sea a su vez, como es obvio, una realidad puesta mediante el salto cualitativo. Lo demoníaco es angustia ante el bien. En el estado de inocencia no estaba puesta la libertad en cuanto libertad, y su posibilidad constituía la angustia en la personalidad. En el estado de endemoniamiento se ha invertido esa relación, y la libertad ha quedado establecida como no libertad, pues se ha perdido la libertad. La posibilidad de la libertad es aquí nuevamente angustia. La diferencia no puede ser más absoluta, ya que la posibilidad de la libertad se manifiesta aquí en relación con una esclavitud que es exactamente lo contrario de la inocencia, pues esta es una categoría en la dirección de la libertad. Lo demoníaco es la no libertad que quiere clausurarse en sí misma. Sin embargo, esto siempre será una imposibilidad, puesto que tal esclavitud siempre entraña una relación que nunca deja de existir por más que aparentemente haya desaparecido por completo. Está ahí en el fondo, y la angustia se desenmascara en el momento mismo del contacto. A este propósito, véase lo que hemos dicho antes en torno a los relatos evangélicos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahí estamos.
A ver, eh, iba a hablar Cise. Gracias, Rick. Me llamó la atención como él, o tal vez es mi percepción, que él veo algo como negativo en la compasión, o estoy entendiendo mal. Sí, yo entiendo que como con otras cosas, la compasión, también como yo recuerdo haber leído en las obras del amor, la misericordia, no significa simplemente, por ejemplo, en el caso de la misericordia, dar un dinero a alguien y con eso uno se queda tranquilo, o ayudar a alguien y bueno, me voy a mi casa y no me hago ningún problema, sino que hay algo más allá. La compasión bien entendida sería más bien una identificación, ¿no? Una identificación con el otro, no esto que vos decís de la lástima, Graciano, tiene que ver con una especie de establecer una lejanía más que una cercanía con el otro. Y así hay que entender, no es que me parece que Kierkegaard está eliminando la posibilidad de la compasión, sino una compasión que en realidad no compromete, uno no se compromete con eso. Claro, te hago una pregunta, Graciano, sobre todo hacia el final, donde Kierkegaard o Virgilius Haufniensis está afirmando o dando definiciones, ¿no? Lo demoníaco es angustia ante el bien, la libertad quedó establecida como no libertad, pues se perdió la libertad, ¿no? ¿Cómo sería esto de la no libertad? En todo caso, sería como a ver si, porque lo contrapone al tema de la inocencia, que es esta posibilidad que se da desde de otra perspectiva, lo pone como lo contrario, como que como si alguien se hubiese atado lo entiendo así, ¿no? Como si uno se hubiese atado a a ver, fuese esclavo de a ver, no sé si esclavo del mal, pero esclavo de una imposibilidad de acceder al bien, no sé, estoy tirando cosas así. Sí, cuando dice esto de lo demoníaco es la no libertad que quiere clausurarse en sí misma. Ahí me quedó esa.
¿El espíritu no sería el sentimiento, el alma, la mente? O sea, lo importante es que afecta a esas tres esferas, ¿no? O sea, él señala, ¿eh? Porque empieza hablando del gesto, ¿viste? Al principio del capítulo. María, ahí Graciano hizo una pregunta y José Miguel en el chat. A ver, esto me crea muchas dudas, ¿eh? Te imaginas por qué? Una personalidad psicopática, no tiene sentimientos, no tiene empatía. Por tanto, de ahí se podría deducir que no es un ser humano, sino otra cosa. No sé lo que diría Kierkegaard al respecto de esto, pero Y yo ahí José Miguel, ahí José Miguel veo lo demoníaco en la psicopatía. Ahí sí yo veo algo vinculado a lo demoníaco. Yo te quería acotar algo, Graciano, que me parece que tiene que ver, que en todo caso, lo que llamaste sentimiento, disposición afectiva, pongámosle el amor. En todo caso, el amor sí transfigurado en términos espirituales sería el amor al prójimo, y ahí habría una conexión con el mandato, digamos, mandato bíblico, ahí habría una conexión con la eternidad o con el espíritu. En ese caso, cuando se sale del amor de preferencia, ¿no? Como dice Kierkegaard en las obras del amor, y nos conectamos cuando hay una transfiguración espiritual en ese sentido, ¿no?
Claro, cuando se me pareció interesante eso que dijiste, que no es solo un sentimiento, porque en el caso de la compasión, cuando se queda en el sentimiento, es, como él dice, infructuosa. Cuando pasa al campo de la acción, es cuando realmente es una identificación con el otro y poder sentir el dolor del que padece, ¿no? Sí, sí.
sí, muy bueno. Sí, y la contraposición entre el ensimismamiento y la apertura, ¿no? Que está muy bueno eso también. Me recordó el final de la película El secreto de sus ojos. Y me hace acordar un tango, ustedes son jóvenes, pero que decía, hablame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Así era el tango. Eh, no me acuerdo el nombre del tango. A mí me recordó a una poesía de Catherine Mansfield. No recuerdo la poesía, pero sí el mensaje o la idea era que solo en el amor dos personas pueden estar en silencio, compartir el silencio sin inquietarse. No, me parece que dejó los dos puntos a propósito. No, no, no. Iba, iba a decir algo para, a ver, para, en lugar de ir a lo trascendente, descentrar, en fin, ir a lo a lo no tan trascendente y romper el silencio y decir, feliz, feliz cumpleaños, cielo, feliz cumpleaños, que no habéis dicho nada, habéis guardado silencio. Pobrecita. Tantas veces le dijimos antes que era el cumpleaños, ¿no? Sí. Ricardo, ahí te puse la canción que mencionabas. Ah, buenísimo, Moisés, buenísimo. Sí, me Ahí te acuerdo que puse era la- un tango que se escuchaba en mi casa cuando yo era chico, sí. Gracias, ¿eh? Chao, buenas noches. Buenas noches.